Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Apologéticos. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestros videos con las enseñanzas de la palabra del Señor. Recordemos que en el video anterior estábamos mirando acerca de por qué debemos ser salvos, nuestra realidad espiritual delante de Dios, nuestra condición de pecado, que somos hombres y mujeres destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, y eso nos lleva a la realidad de que necesitamos ser salvos. El día de hoy estaremos mirando entonces ¿quién nos puede salvar? ¿Quién sería nuestro Salvador? Entonces, les invito a que nos acompañen en este video. Jeremías capítulo 17, verso número 5, nos muestra una realidad, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, o maldito el hombre que pone su confianza en un varón, haciendo referencia al ser humano. La Biblia nos está mostrando allí algo maravilloso, y es que el ser humano, por el ser humano, no está en la capacidad de hacer nada en cuanto a la salvación del hombre. El hombre ha alcanzado muchas cosas, el hombre ha desarrollado la tecnología y tiene muchos méritos los cuales no podemos ocultar. Sin embargo, a la hora de salvar el hombre no está en la capacidad de hacer algo por el hombre, ya que todos estamos en la misma condición de pecado. Entonces, ningún ser humano puede hacer por nosotros algo en cuanto a la salvación de nuestra alma, ni nada que el hombre invente. Ni doctrinas, ni religiones, ni conceptos, ni de pronto creer en su sapiencia que ha encontrado la fórmula o el método que lo lleve a realizar algo para alcanzar la salvación del alma. Porque la palabra de Dios es clara: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces allí estamos mirando que el hombre no puede hacer nada por el hombre. Efesios capítulo 2, verso número 8 nos dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y que no es por obras para que nadie se gloríe ni se jacte delante de la presencia del Señor. Allí la palabra del Señor nos está ratificando algo, y es que el hombre por sus obras o por sus méritos personales tampoco está en la capacidad de alcanzar la salvación. Tengamos en cuenta algo. Las grandes religiones o las muchas religiones que existen hoy alrededor del mundo nos han vendido la idea y el concepto que a través de nuestras buenas obras, a través de ciertas prácticas y de ciertos rituales, el hombre desarrolla la capacidad o a través de sus méritos propios tiene la capacidad de alcanzar la salvación. Sin embargo, la palabra del Señor nos está mostrando allí que esto no es por obras, que no importa cuántos sacrificios hagas, cuánto te latigues, cuánto llegues a flagelar tu cuerpo, tu mente, las diferentes obras que el hombre ha planteado a través de las diferentes religiones. La palabra de Dios es clara: no por obras para que nadie se gloríe delante de la presencia de Dios. Entonces estamos mirando un segundo punto: las obras del hombre, y sobre todo las obras religiosas que el hombre se han inventado, no están en la capacidad de generarle la salvación que el hombre necesita. Gálatas capítulo 3, verso 21 y verso 22 nos dice la palabra de Dios otra realidad. Nos dice que la ley no está en la capacidad de salvar tampoco al hombre. La ley tiene una función. Dice la palabra de Dios que la ley divina vino para poner en evidencia el pecado, para que usted y yo tengamos conciencia qué es lo que a Dios no le agrada, en qué es que le estamos desagradando, y para poner en evidencia cuáles son las conductas de pecado que el hombre comete delante de Dios. Sin embargo, no ha habido ningún hombre que haya podido cumplir la ley. La ley solamente se cumplió en un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino en el mismo Dios vestido de humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y Él fue el que vino a dar cumplimiento a la ley. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Sin embargo, la ley en sí, si nosotros pretendiéramos cumplirla, no estamos en la capacidad tampoco de cumplirla, y así la cumpliéramos, la ley no nos puede generar salvación, ya que la salvación está dada entonces solamente por un Salvador, y ese Salvador es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No en su esencia como Dios, no en su naturaleza divina como nos lo muestra la palabra de Dios, que en su esencia Él es Espíritu, el creador de todas las cosas, sino a través de la manifestación de Dios en carne, como lo mirábamos en videos anteriores, porque recordemos que Jesucristo es Dios manifestado en hombre. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 nos muestra algo maravilloso, y es que el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, comenzó su ministerio diciendo una gran realidad.
El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y es precisamente el Evangelio la buena noticia de que hay un Salvador, de que hay alguien que podía solucionar el problema del pecado. Lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer la ley, lo que no pueden hacer las obras humanas a través de las diferentes religiones o de manera personal por iniciativa propia para de pronto ganarse la salvación o creer que alcanzamos a hacer méritos para ganarnos el cielo. En este orden de ideas entonces vemos que Jesucristo es el único Salvador que puede salvar al hombre. De ahí que Juan el Bautista lo señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único Salvador. Y al Dios manifestarse en carne, en la persona de Jesucristo, nos brinda y nos ha brindado a nosotros la oportunidad de ser salvos y se ha convertido en nuestro Salvador. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde los 4 puntos de vista que están escritos los Evangelios: en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 22, nos muestra la palabra del Señor que el Señor Jesucristo en los días de su carne no se halló engaño en su boca. O sea que en su nacimiento y en su vida Él nos dio ejemplo. Vino a dar cumplimiento a la ley. Él mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y como hombre, como Dios manifestado en carne, como ese humano perfecto, cumplió la ley divina. Entonces, Jesucristo es nuestro representante en la humanidad. Él es nuestro Salvador y nos salvó en la condición de hombre, en la condición humana fue que el Señor Jesucristo nos salvó. Por eso Él es nuestro Salvador. Y no solamente lo hizo en su vida dándonos ejemplo y siendo el hombre perfecto, sino que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él fue el Cordero ofrecido por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. O sea que no solamente en su vida, sino que en su muerte, Jesucristo se convirtió en nuestro Salvador. Al morir en la cruz del Calvario y de la manera en que murió, tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía como pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y ese sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, vertiendo toda su sangre preciosa allí por la humanidad entera, es lo que hoy nos genera a nosotros la oportunidad de ser salvos. ¿Pero quién la generó? Él, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero este proceso no terminó allí, sino que lo selló con su resurrección, porque Jesucristo murió, pero al tercer día se levantó con poder y gran gloria. Y al levantarse de entre los muertos, le puso el sello que el Evangelio tiene. El sello del Evangelio es la resurrección de Jesucristo, de que está vivo y sigue siendo, y es nuestro Salvador. Y si tú quieres, puede ser también tu Salvador. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 verso 43 nos está dando la conclusión de este video el día de hoy, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Podemos concluir que el hombre por el hombre no puede hacer nada para la salvación, que las obras de la ley tampoco, que las obras del hombre tampoco alcanzan para poder ser salvos. Dice la Biblia que del Señor Jesucristo dan testimonio todos los profetas y todos los que estuvieron antes de Él. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento nos estaba mostrando que necesitábamos un Salvador y quién era ese Salvador. Y el Nuevo Testamento pues nos muestra el Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Concluimos entonces que el Salvador del hombre es Jesucristo. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Esto es Apologéticos, en defensa de la verdad. Yo soy Andrés González.